Un saludo para todos desde mi fortaleza. Les habla Harold Mora y es una bendición poder compartir con ustedes una corta reflexión con base en la palabra de Dios. Hoy, continuando con todo este tema del Evangelio, de las buenas nuevas, quisiera hablar algo con relación a lo que es el pecado. Y para eso nos vamos a ir a la carta del apóstol Pablo a los romanos, que en su capítulo 1 dice de la siguiente manera en el versículo 21: Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Bien, la palabra pecado ha sido muchas veces explicada como errar el blanco. Ese es directamente su significado literal, errar en el blanco. Pero la podemos entender desde el punto de vista bíblico y desde el punto de vista cristiano como todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, todo aquello que no glorifica a Dios. De esa manera también lo expresa la palabra. Dice que todo aquello que no procede de la fe es pecado. Y normalmente, pues cuando pensamos en el pecado, pensamos en un listado gigante de muchas cosas que nosotros normalmente podemos llegar a cometer o hemos cometido, o de pronto ni siquiera hemos cometido, pero que vemos que otros sí cometen. Y clasificamos dentro de eso algunos como pecados pequeños, otros no tan pequeños y unos muchos más importantes o mucho más grandes. Y también de esa manera se suele equivocadamente clasificar los castigos. Algunos piensan que los pecados más pequeños entonces merecen un castigo más leve, pero los pecados más grandes merecen un castigo mucho más exigente, mucho más fuerte. Sin embargo, lo que enseña la palabra de Dios es que para Él todos los pecados son igualmente importantes, que el que dijo no matarás también escribió que no hay que mentir, y por lo tanto cuando yo me hago transgresor, o sea, cuando yo cometo un pecado, cuando yo dejo de cumplir la ley, entonces en ese momento me hago acreedor en ese momento estoy incumpliendo toda la ley, porque es el mismo aquel que escribió acerca de un pecado, el que escribió acerca de cualquier otro pecado. Y de esa manera entonces todos estamos bajo ese peso de la condenación. Y de hecho aquí mismo en el capítulo 1 de Romanos hay un listado bastante interesante y bastante fuerte acerca de lo que la palabra de Dios considera como pecado. La Biblia considera como pecado. Dios mismo está hablando y dice que aquellos que están atestados de toda injusticia, que la fornicación, la perversidad, la avaricia, la maldad, la envidia, los homicidios, las contiendas, los engaños, las malignidades, las murmuraciones, murmuraciones, hablar a espaldas de otros, los que aborrecen a Dios, los que injurian, los soberbios, los altivos, los que inventan cosas malas, los desobedientes a los padres, los necios, los desleales, los que no tienen afecto natural, los implacables, los que no tienen misericordia. Y dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Está hablando de la separación eterna de Dios. Pero no solamente los que los hacen, sino también quienes se complacen con aquellos que lo practican.
Entonces, no solamente es el que envidia, sino que el que está de acuerdo con la envidia, por ejemplo, o no solamente el que mata, sino que el que está de acuerdo con que se mate a otro, con que se acabe la vida de otro. Entonces, tal vez una persona puede pensar que está mal abortar, pero otro le dice, no, abortar es lo correcto, pero nunca ha abortado. Pues esa persona que piensa que es correcto abortar, entonces ya está pecando, así nunca lo practique, porque está de acuerdo con eso. Es lo que está enseñando la palabra de Dios. Sin embargo, creo que todo esto surge incluso antes de esta lista de pecados que se encuentran en Romanos capítulo 1, versículos del 30 al 32. Habla acerca de cómo los hombres dejaron el afecto natural por la mujer y empezaron a tener pasiones vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres, dejaron la naturaleza, lo que Dios había establecido por naturaleza. Y vemos cómo hoy en día todo este tema es tan controversial y algunos incluso se les veta en las redes sociales cuando se trata estos temas acerca del aborto, acerca del homosexualismo y, y causa tal vez mucha controversia, pero es lo que está diciendo la palabra de Dios. Sin embargo, he considerado a través de las escrituras que hay algo que produce todo este listado y toda esta maldad y todos estos pecados que se han generado. Y todo esto, el origen de todo esto está en ese versículo que leíamos al principio, el versículo 21. Dice que los hombres simplemente, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Creo que ese es el origen de todo lo demás, de toda la maldad del hombre, de todo lo que vemos, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, no le dieron la gloria que Él se debe, ni le dieron gracias. Hay gente que no le agradece a Dios. Hay gente que de labios para afuera dice gracias, pero con su vida no demuestran una verdadera gratitud hacia Dios. Hay gente que dice conocer a Dios, pero ya la palabra nos enseña que esta es la connotación de conocer a Dios, la connotación bíblica del conocimiento de Dios, no es simplemente algo intelectual, algo mental. El conocimiento de Dios es relación con Dios, es tener una relación, una intimidad con Dios, es caminar con Dios. Es vivir conforme a lo que Dios dice, lo que Dios establece. Dice, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios. Ahí está el origen de todas las cosas. Por eso es que hay envidias, egoísmos, murmuraciones, injurias, engaños, mentiras, homicidios, violencia, todo eso que vemos con nuestros ojos, que hoy en día la sociedad sufre. Es producto de lo que dice ahí la palabra. Habiendo conocido a Dios, no le han glorificado como a Dios, no le han dado gracias. Pero surge la pregunta, ¿cómo así que habiendo conocido a Dios, todos en nuestro interior, tenemos un testimonio de quién es Dios? Todos de alguna manera estamos hambrientos, sedientos de Dios y sabemos que hay dentro de nosotros unos vacíos, un vacío que solamente Dios puede llenar. Y buscamos llenar ese vacío de muchas maneras y no buscamos a Dios. Y cuando buscamos a Dios lo hacemos para nuestra propia conveniencia y no le damos gloria. La humanidad, el ser humano hace esto. Pero Dios mismo se ha revelado de varias formas. Se reveló, se mostró, se hizo visible a través de la creación, de las cosas que nuestros ojos ven. Eso nos da un testimonio de Dios. Pero no solamente eso, sino que vino alguien a dar testimonio del Padre.
y fue su Hijo, Jesucristo, que vino a este mundo, que habitó entre los hombres, aunque hoy ya se quieran levantar nuevamente muchos y decir que no es cierto. Pero ya la historia lo ha avalado. No solamente la Biblia, sino la historia, los historiadores, los libros han demostrado que Jesucristo vino, que Jesucristo murió y que Jesucristo aún resucitó. Y vino a dar testimonio de la verdad, de la realidad de Dios. Así que el origen de toda esta maldad, de todo este pecado y de lo que vemos a diario en nuestra sociedad, es el fruto de que el hombre, habiendo conocido a Dios, no glorificó a Dios ni le dio gracias. Si tú quieres ver algo diferente en tu vida, acércate a Dios con arrepentimiento de corazón, reconociendo que no solamente debes creer mentalmente o intelectualmente en Dios, sino que debes tener una relación con Dios y darle gloria a través de tu vida y darle gracias a través de tu vida. Demuestra con tu forma de ser, con tu forma de vivir, que realmente buscas agradar a Dios y que quieres que tu vida cambie. Ahí es donde tal vez la sociedad no cambie, sea muy difícil, nunca el mundo vaya a cambiar, porque el mundo aborrece las cosas de Dios. Pero aquellos que deseamos agradar a Dios, aquellos que deseamos un cambio en nuestras vidas y reconocemos que sí, hemos sido desagradecidos y que no le hemos dado la gloria a Dios. Un día nos acercamos a Él, le pedimos perdón, por eso Él nos perdona. Y esa condenación de la que habla ahí, esa muerte, esa separación de Dios, solamente se puede reconciliar a través de Jesucristo, a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Él vino a reconciliar al hombre con el Padre. Eso es lo que hizo el Hijo de Dios. Por eso necesitamos acercarnos a Él. Y el único camino al Padre es a través de Jesucristo. Acércate a Cristo si no lo has hecho. Busca agradar a Dios. Pídele perdón por tus pecados de todo corazón. Y que tu vida de ahí en adelante busque darle gloria y darle gracias a Dios, porque le has conocido, porque has desarrollado una relación con Dios a través de Jesucristo. Comparte este mensaje con más personas que necesitan escuchar que hay esperanza y que hay salvación en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga. Te saludamos desde Mi Fortaleza. Tengas un gran día.